Ahora sí. Bueno, muy bien. Sí. Entonces vamos al grano y rápidamente ustedes recordarán que en la época de los 2000, año 2000, aquí este metaanálisis mostraba que realmente el control de la frecuencia ventricular parecía ser superior a el control del ritmo. Esto primordialmente culpable el estudio AFFIRM, que fue hecho en la universidad donde me encuentro yo, dirigido por el doctor George Wise. Nos han costado casi 24 años para poder cambiar esta interpretación. Aquí está un estudio interesante donde muestra que la frecuencia ventricular de fibrilación auricular está relacionada con el riesgo de falla cardíaca y mortalidad. Y no voy a entrar mucho en los detalles, pero ustedes ven que hay un 9% de los pacientes que desarrollaron falla cardíaca durante un año de seguimiento cuando tenían una frecuencia cardíaca en fibrilación auricular de entre 100 a 110 latidos por minuto, un 46% de incremento de riesgo y casi una triplicación del riesgo en estos pacientes con una mortalidad también aumentada en ese grupo de pacientes. Por eso es importante el estudio EAST-AFNet 4 que fue publicado en el New England Journal en octubre del 2020, donde más o menos 2.700 pacientes fueron asignados a una estrategia de control de ritmo con tratamiento usual. Lo increíble es que si ustedes se ponen a ver comparado con el estudio AFFIRM, realmente no tenemos ninguna antiarrítmico diferente fuera de la dronedarona, que fue la que se utilizaron en este estudio. Y ustedes ven que el estudio lo que mostró primordialmente en el desenlace primario, que era un desenlace compuesto de muerte o causas cardiovasculares, stroke, hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca y hospitalización por síndrome coronario agudo, tuvo una reducción de riesgo casi el 20%, con números necesarios para tratar de 90 pacientes para prevenir uno de estos desenlaces. Pero ¿por qué sucede esto? Y aquí este es su estudio predeterminado del EAST-AFNet 4, también publicado en el European Heart Journal en el 2022, donde al conseguir el ritmo sinusal es lo que media realmente la mejoría en estos pacientes. Y ustedes ven aquí que si usted le toma un electrocardiograma a un paciente a los 12 meses y no está en ritmo sinusal, tiene casi un 60% de incidencia acumulativa de tener este riesgo de un evento del desenlace compuesto. Y aquí, pues entonces, el efecto total del tratamiento, ustedes ven que el 80% del beneficio del estudio EAST-AFNet fue que los pacientes mantuvieran ritmo sinusal. Entonces, el ritmo sinusal en la visita a los 12 meses, un casi 33% de 23% de disminución de riesgo relativo. Aquí está el ritmo sinusal como tal, recurrencia, en fin, casi que todos los marcadores a favor de mantener el ritmo sinusal. Y aquí en esta diapositiva, entonces, vemos que también en un subgrupo de estos pacientes que habían tenido una historia de accidente cerebrovascular previo, que vienen siendo casi 1.280 pacientes en el grupo con control del ritmo y otro tanto en el grupo con control de la frecuencia cardíaca, también hay una reducción significativa, casi del 48%, en reducción de riesgo en el desenlace compuesto del estudio que ya les mencioné, que era mortalidad cardiovascular, hospitalización o empeoramiento por falla cardíaca, con un número necesario de tratar únicamente 27, cuando esos pacientes tenían una historia de accidente cerebrovascular previo o con los pacientes que no tenían historia de accidente cerebrovascular previo, pues un número necesario de tratar un poco mayor, pero aún significativo. Así que no queda duda que el ritmo sinusal es lo que necesitamos, aún más en los pacientes con falla cardíaca. El mismo estudio, recuerden, no tenemos muchos más antiarrítmicos nuevos, muestra que el desenlace primario tiene una reducción importante de riesgo en los pacientes con estrategia de control temprano que fue definida el estudio de EAST-AFNet como menos de una fibrilación auricular de menos de un año. Pero esto se reproduce en la vida real y aquí tenemos un estudio muy interesante de la base de datos del sistema de salud coreano, casi 1 millón de pacientes, donde miraron los pacientes que tenían fibrilación auricular definida como una estrategia de control temprano menos de un año desde el diagnóstico o más de un año desde el diagnóstico con las drogas que no tenemos en Latinoamérica, porque solo tenemos amiodarona y propafenona. En pocos países hay sotalol, flecaridina no hay casi en ningún lado, dronedarona casi nadie usa, pilcicadine solo hay en Asia. Y ustedes ven que estos pacientes, cuando usted define en una estrategia temprana, menos de un año, hay una reducción de riesgo de 20% en el desenlace primario
de mortalidad cardiovascular o falla cardíaca. Este es el mismo desenlace del ISAFNet. Cuando usted los ve que usted maneja a estos pacientes después de un año, no hay ninguna diferencia. Por eso la estrategia temprana es importante. Esto se reproduce también para la hospitalización por falla cardíaca, pero no se reprodujo para otros desenlaces. Este es antes de un año aquí y a la derecha más de un año como tal. Y esto en otro estudio también de otro grupo coreano muestra prácticamente lo mismo, que aquí lo que les quiero mostrar es arriba, aquí a la izquierda, con una población con propensity score matching, que no tengo tiempo de explicar, muestra que a medida que nosotros dejamos pasar el tiempo de intervención de 6 meses a 5 años, se nos triplica la cantidad de hospitalizaciones por falla cardíaca, el stroke, etcétera. Así que es importantísimo intervenir temprano y mantener el ritmo sinusal. Esto mismo se demostró para stroke isquémico, hospitalización por falla cardíaca como tal. Pero lo peor o lo mejor es que también en el ISAFNet se mostró que los pacientes asintomáticos, repito, reitero, asintomáticos también se benefician de una estrategia temprana de manutención del ritmo sinusal. Así que es importante que esto no solo lo veamos en pacientes con síntomas, y aquí una base de datos multicéntrica de casi 14,000 pacientes, donde muestran que los pacientes asintomáticos en rojo y sintomáticos en azul tienen la misma proyección en el tiempo y el mismo beneficio con la estrategia temprana. Así que las guías más recientes del ACCHA nos muestran que la estrategia de control de ritmo en el 2014 pues era en amarillo, de pronto 2B, no sabemos muy bien. Hoy tiene una indicación clase 1 en pacientes, sobre todo con reducción de la función ventricular izquierda, y no va a entrar en el tema de ablación por catéter porque esto lo voy a discutir más tarde en otra conferencia. Aquí están las recomendaciones para los objetivos de la terapia. Y en los pacientes con reducción, una clase 1, clase 2A, en los pacientes con FA sintomática y reciente diagnóstico menos de un año. Así que la estrategia debe ser temprana y consistente. En este editorial, publicado por Bill McIntyre, que fue un fellow que yo medio entrené allá en McMaster, muestra que la estrategia de control del ritmo, el tratamiento como tal, 84% fueron con drogas antiarrítmicas, 24% con ablación. Mantener el ritmo sinusal explica el 81% de los efectos. Así que es muy importante tener esto en cuenta con una reducción en todos estos desenlaces que les muestro acá, que son accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca empeorada. Así que, como digo yo, el 11º mandamiento del profesor Morillo es que Dios nos creó a todos en ritmo sinusal. Dios espera que nuestro último latido sea en ritmo sinusal y no contraigas a Dios porque te manda fibrilación auricular. Muchísimas gracias. Muchas